Las entrevistas, los debates, la opinión y toda la actualidad jurídica la puedes escuchar en Voces del Derecho. Programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Cordial saludo a todos los oyentes que nos acompañan hoy en Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES, facultad que se encuentra en proceso de acreditación en alta calidad, así como por su emisora en internet CES Radio. Mi nombre es José David Arenas, docente de la universidad, y es un placer compartir este espacio con ustedes. En el programa presentaremos pensamientos y resultados de investigaciones sobre problemas jurídicos de actualidad de la región y el país. Este programa se transmite todos los lunes a las 8 de la noche por CES Radio y no sería viable su realización sin la valiosa ayuda de la Oficina de Proyección Corporativa de la universidad, por lo que agradecemos especialmente a David Bentan, analista, y a Adriana Urrejo. Si desean escuchar el programa fuera de la hora indicada, ingresen a los archivos de audio que están alojados en la página de la emisora radio.ces.edu.co. Recuerdo a todos nuestros oyentes que a través de las redes sociales también pueden participar en nuestro programa. En Facebook pueden buscarnos como CES Radio y en Twitter seguir la cuenta @CES_radio. En estos espacios pueden sugerirnos temáticas y participar en el tema del día. De igual manera, pueden contactarse a las cuentas de Twitter personal del suscrito, @arenascorrea. Lo invitamos a que participe e interactúe con los temas del programa. Las opiniones expresadas en este programa son enteramente personales de los invitados y el presentador, y por tanto no constituyen línea institucional de la Universidad CES o de las empresas a las que los invitados están vinculados. Precisamente el día de hoy estaremos hablando sobre la interculturalidad, en el caso concreto de las culturas indígenas y caso más específico la cultura nasa, y los asuntos de género. Y para eso tenemos como invitado hoy nuevamente, y muy complacidos, al doctor Diego Buitrago, quien es abogado de la Universidad de Medellín, especialista en docencia universitaria, magíster en Derecho de la Universidad de Medellín, y a quien me complace tener hoy hablando sobre su trabajo de magíster que tiene que ver con estos asuntos de género. Bienvenido, doctor Diego. Gracias, José David, por la invitación. Pues muy complacido de estar nuevamente en Voces del Derecho y hablando sobre este tema que se ha convertido en una cuestión ya pasional. Bueno, yo no puedo dejar de arrancar el programa con una pregunta que me atormenta a mí bastante, y es: Diego toda la vida se ha dedicado a temas de propiedad intelectual, tratamiento de datos, temas de derecho informático. De hecho, es reconocido en la comunidad académica como el referente del derecho informático, yo diría que hasta en el país. Y a uno lo sorprende mucho darse cuenta que Diego se graduó de magíster con un trabajo, una tesis que se llama Mujeres Indígenas y Discriminación de Género, Estudio de la Cultura Nasa. Yo quise, pues hay un amigo que dice que no hay nada más peligroso que un converso, y yo quisiera saber, Diego, ¿por qué acabaste haciendo eso de trabajo de grado de maestría? No, por supuesto que no estoy pretendiendo decir que no es un trabajo interesante ni pertinente, pero totalmente por fuera de lo que ha sido normalmente tu vida académica. Bueno, lo primero es que aquí no hay un converso. Aquí hay, no, hasta podría ser un converso. Aquí hay una situación muy particular, José David. Hace un par de semanas tuvimos a la profesora Amelia Sánchez, con la que compartimos estos micrófonos, y creo que fue una charla muy agradable. La profesora Amelia fue profesora en el máster, y el primer día de clase llegó preguntando sobre el tema de género a cada uno de los estudiantes. Pues para aquel entonces yo tenía mis ciertas reservas conceptuales, pero por algunos aspectos puntuales que se aclararon posteriormente, y la profesora pues nos instó a hacer nuestra reflexión sobre el tema de género, y de ahí inició una historia muy bonita de identificar que había temas por investigar, sobre todo en la cultura indígena, que es uno de los temas que yo vengo trabajando desde hace 10 años. Yo trabajo con un proyecto muy lindo que es del Instituto Misionero de Antropología en la Universidad Pontificia Bolivariana, que lo hace en el municipio de Toribío, en el norte del Cauca, donde forman a las comunidades indígenas y a las comunidades afro como licenciados en etnoeducación. Y hay una asignatura que se llamaba entonces Legislación Indígena y que hoy día, por razones de interculturalidad, se llama Etnolegislación.
Y ahí descubrí que había un tema oculto muy interesante sobre el género de las comunidades indígenas. Pues la profesora Sanchís logró sacar ese conocimiento y motivar y trasladar lo que en principio para el máster había presentado una propuesta de investigación de derecho informático precisamente, pues logró cambiar totalmente ese pensamiento para el tema de género. Y sí, parece extraño, pero es bien interesante el tema, José David, cuando uno lo aborda, sobre todo cuando uno lo aborda sin radicalidades, que creo que es el gran problema que se nos ha presentado con el tema de género, con todo el respeto de los que trabajan en temas de género, pero pienso que muchos temas de género los hemos radicalizado y ahí se ha perdido mucha objetividad. Traté de ser objetivo y traté de no ser radical, sino de encontrar unas realidades que a lo largo de la investigación efectivamente se plasman. Por fuera de micrófonos, en algún momento me contaste una anécdota que te acercó a la doctora Sanchís. Yo quisiera que se la contaras a los oyentes. Hombre, es que es muy simpático. Cuando ella llega a clase, el primer día dice, bueno, vamos en su tono jovial, que ella nos dijo pues que siempre se representaba a la mujer que trabajaba en género como una mujer de pelo corto, mal encarada, y ella es de pelo corto, pero muy sonriente y muy jocosa y muy dinámica. Entonces, con su tono jovial dijo, bueno, yo quiero escucharlos a ustedes, a cada uno, ¿qué piensan? ¿Cuál es su criterio sobre el tema de género? Yo le dije a mi compañera de grado, yo le dije, hazme un favor, si yo empiezo a hablar, me pellizcas, porque voy a decir una cantidad de barbaridades. Pues las barbaridades terminaron siendo un diálogo entre dos, la profesora Amelia y yo, de 45 minutos, cuando yo no quería decir nada, terminamos hablando 45 minutos y casi 2 años de investigación en ese tema. Entonces esa anécdota es muy especial. Cuando la recordamos nos reímos mucho porque ella dice, sí, es que yo vi que fuiste reacio y que tenías un pensamiento bastante machista, me tildaba de machista, y terminamos pues hablando en común de género. Fue un clic bien interesante. No quería hablar y terminamos hablando de este tema. Bueno, y hablando en concreto del trabajo que te llevó al título de Magíster, noto que el trabajo tiene algo de lo que llaman interseccionalidad. Está tocando 2 temas relevantes en torno a asuntos que conectan con discriminación. Quisiera que hablaras un poquito de eso. A ver, lo que se pretendió con el trabajo, básicamente, digamos, fueron tres aspectos. Lo primero fue tratar de entender desde el plano histórico de la misma comunidad cómo es abordado o cómo es tratado el tema de género en comunidades que no son, digamos, en el estudio de género tradicionales, como sería pues una población urbana de la ciudad de Medellín, que sería muy común estudiar el tema de género. No, aquí estamos hablando de cuestiones étnicas y cuestiones de género. Entonces lo primero fue tratar de entender históricamente desde las comunidades cómo es el tratamiento de esa transversal de género. Luego, entendida esa concepción histórica de las comunidades, era tratar de entender ya el tratamiento normativo, pero normativo constitucional. Ver el tema de garantías constitucionales, protección constitucional de género y protección constitucional de comunidades indígenas, específicamente las mujeres indígenas del pueblo paez, del pueblo Nasa, que así se denomina los paeses, el pueblo Nasa. Y finalmente, en el marco internacional, es decir, bloque de constitucionalidad, mirar las comunidades indígenas, cómo son tratadas, y mirar el tema de género o la cuestión de género, cómo es tratada, para tratar de ensamblar esos 2 conceptos, género e indígenas, mujeres indígenas, para lograr un resultado y poder mostrar que no el tema de género, la transversal de género, no es una cuestión solamente, digamos, de cultura occidental, sino que también se puede observar o advertir o analizar desde una transversal étnica. Entonces tenemos la transversal de género y la transversal de étnica involucradas y pienso pues que se logra una mezcla interesante para el análisis y la academia. Muy bien.
Desde la perspectiva histórica y constitucional colombiana, ¿cómo ha sido que se ha dado el tratamiento en caso concreto del género femenino y, por supuesto, con ese otro elemento transversal de pertenecer ese género a una comunidad indígena, por ejemplo? Mire, el análisis constitucional que hacemos lo abordamos desde la Constitución de 1811. Entonces empezamos a mirar siempre esos dos aspectos. A ver, las normas constitucionales, y pues estoy hablando de todas las normas constitucionales del siglo XIX, de la Constitución del 86 que nos rigió durante todo el siglo XX y de la Constitución del 91. Entonces lo primero que buscábamos es, a ver, hay tratamiento de la protección o de la norma constitucional que garantiza que no existe discriminación. Empezamos a buscar por ahí cómo es el referente con las mujeres y nos empezamos a encontrar pues en las constituciones del 11, del 12, del 19, la de Angostura, la de Cúcuta, el Congreso Admirable, la Nueva Granada, etcétera, etcétera, cómo era el tratamiento de la mujer, y nos encontramos un tema particular. El tema particular es que solamente se consideraban ciudadanos a los varones. Entonces, primer fenómeno, digamos, de exclusión, para no decir de discriminación, ¿sí? Y el segundo era mirar si había algún concepto o algún criterio de inclusión de garantías a las comunidades indígenas, lo que tampoco advertimos, digamos, o encontramos en las constituciones. De pronto por allá encontramos en alguna constitución alguna mención de que se debían establecer normas especiales para la protección de las comunidades indígenas. Pero verdaderamente nos encontramos en 1886, 1890, una norma especial que se refiere a la forma de incluir a los salvajes, como se denominaban a los indígenas, a los salvajes, a la vida civilizada. De ahí hasta mediados del siglo pasado, digamos década del 50, década del 60, empieza una lucha de reivindicación de las comunidades indígenas que concluye favorablemente en la Constitución de 1991, donde ya hablamos en donde no existirá discriminación por cuestiones de sexo, raza, origen étnico, etcétera, etcétera, y cómo se dan una serie de protección, de garantías de las comunidades indígenas, y ahí es donde se ensamblan perfectamente la protección de las comunidades indígenas y la protección de las mujeres. Por tanto, las mujeres indígenas, desde la transversal de género, tienen también su protección, no solamente desde el plano constitucional, sino de la garantía de las normas propias de sus comunidades. Muy bien. Una vez concluida esta visión histórica constitucional, voy a aprovechar para hacer una pausa y dar un giro con las preguntas. En Voces del Derecho conocerás la actualidad jurídica con la visión profesional y especializada de expertos académicos. Por medio de entrevistas, debates y opinión, se abordan temas sociales en un lenguaje sencillo. Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Tomando en cuenta ese recuento constitucional que usted hace, hice alguna reflexión cuando leía su trabajo, y es que usted como que le da mucha importancia al tema del lenguaje, el uso de ciertas palabras como marcadores de discurso, donde eventualmente se caracterizan no inclusiones, exclusiones y en algunos casos discriminaciones. Yo quisiera que me contara esos hitos de discurso que usted encontró en esas constituciones. A ver, José David, es que ese es algo muy particular y voy a hacer una advertencia. Yo no soy constitucionalista, pero cuando uno se mete, digamos, en el tema de revisar el recorrido histórico constitucional, y aquí soy enfático, la lectura de las constituciones desde 1811 hasta 1991, lo hizo con un rigor absoluto, fijando casi que una lectura con una hermenéutica literal, es decir, en poder encontrar en el momento, en la época, qué significaba una palabra determinada. Entonces creo que usted se refiere a estos hitos que yo señalo en el trabajo, como es la Constitución de la Nueva Granada de 1853.
esta Constitución señala que son nacionales, ya hasta 1853, todas las constituciones hablaban siempre de los hombres libres o de los varones. En esta Constitución hay un cambio de lenguaje que para mí es muy significativo cuando dice que son colombianos, o son nacionales más bien, ni siquiera colombianos, son nacionales los individuos nacidos en la Nueva Granada. Entonces se pone uno a pensar, ¿por qué después de 40 años de esos bandazos constitucionales, si se quiere, se cambia la palabra hombres o varones por individuos? ¿Qué se pretendía en 1953? Pensar en que todos aquellos individuos, en su sentido literal del país, pudieran estar incluidos como nacionales. Entonces, si se quiere pensar en eso, diría yo que ese artículo 2 de esta Constitución y el artículo 5 de esa misma Constitución hacen referencia a todos aquellos que dentro del territorio nacional sean considerados individuos. Y hasta el momento, pues entonces no cambiaría la expresión. Más adelante en ese artículo, en esa misma Constitución, en el artículo 47, hace el siguiente señalamiento. Las secciones territoriales y otras que no estén pobladas por habitantes reducidos a la vida civil pueden ser organizadas y gobernadas por leyes especiales. Es decir, le están ya dando un carácter a aquellas regiones, y mire que están diciendo aquellos habitantes que no sean reducidos a la vida civilizada. Sigue el planteamiento de salvajes, pero le está dando, si se quiere, un toque de inclusión como individuos en esta sociedad, ¿no es cierto? Y el otro señalamiento que hago es en la Constitución de los Estados Unidos de Colombia, la Constitución de 1863, que para mí es un antecedente de lo que mencioné ahora, que es la Ley 89 de 1890. ¿Por qué? Porque ya está hablando de la civilización de los indígenas. Para mí, esa redacción constitucional vuelve y piensa, después de haberse echado para atrás de la Constitución de 1853, vuelve y piensa en que esos individuos, que hasta entonces los llama salvajes, pero no les desconoce su categoría de individuos, son ciudadanos, son nacionales colombianos. Y lo señalo como antecedente precisamente de la Ley 89 de 1890, porque dice el artículo 78, establece expresamente la expedición de una ley especial para las tribus indígenas. Esa norma señala lo siguiente: serán regidos por una ley especial los territorios poco poblados u ocupados por tribus de indígenas que el Estado o los estados a que pertenezcan consientan en ceder al gobierno general con el objeto de fomentar colonizaciones y realizar mejoras materiales. Hombre, les está dando una oportunidad grande. ¿Cuál es la oportunidad grande? Esa que se le había negado desde la llegada de los españoles hasta ese momento, de negarles totalmente sus derechos. Aquí es una forma de reconocer sus derechos, y no está diciendo a hombres o mujeres, está diciendo a esa población indígena, que con la Ley 89 de 1890 ya lo reduce de la vida salvaje a la vida civilizada. Entonces serían esos dos hitos constitucionales que después uno hace lectura a la ley de la Constitución de 1991. Hombre, no es nada más que el reconocimiento de la diversidad étnica. Y frente a esos puntos, de pronto desde la perspectiva constitucional, y dado que la norma se construye en torno al lenguaje, uno encuentra pues que de hecho es así, y que si hay unos cambios importantes al menos en los usos del lenguaje de la norma. Pero, y ya voy a trasladar esto al escenario más cotidiano. Hoy en día quienes manejan discursos de género hablan mucho de un lenguaje incluyente por oposición a un lenguaje excluyente o no incluyente. Y es una opinión personal, y sabes, Diego, que yo soy neogodo, neoconservador, lo que quieran. Nos estamos enterando. Pero digamos lo que en ocasiones me parece que ya estamos violando el pragmatismo y la economía del lenguaje cuando uno ve discursos donde dicen niños y niñas, colombianos y colombianas, líderes y lideresas, jueces y juezas, y se hace un uso discursivo constante donde se hace la alusión a otro género,
con el propósito supuesto de incluirlo, y ahí quiero que hagamos una reflexión sobre el tema del lenguaje, ya no el lenguaje constitucional, sino el lenguaje en los usos comunes y cotidianos. Y también quisiera, además de pedirte esa reflexión, que me dijeras algo sobre la siguiente opinión. Yo no sé si en ocasiones en los discursos de género se está haciendo el siguiente salto que no me parece lógico, y es que cuando no es incluyente un discurso porque simplemente no hizo alusión al otro género, como por ejemplo cuando la gente en el lenguaje cotidiano dice los niños, queriéndose referir a los niños y niñas en una norma, por ejemplo, o el hombre tal cosa, sin hacer mención al hombre y a la mujer. En ocasiones el hecho de que no incluya el femenino para algunos significa exclusión. Para mí no inclusión no es exclusión. Y algunos llevan eso más allá y dicen, además de exclusión, entonces eso es discriminación. Yo quisiera que nos dieras una opinión sobre eso usted. Vea, José David, usted toca quizás el tema que con la anécdota inicial con la profesora Amelia era lo que me retaba a no responder, porque en mi sentir, y estoy de acuerdo con usted, el tema de género muchas personas lo han utilizado, uno como caballito de batalla y dos como lenguaje político. Y el problema no se resuelve con el lenguaje. Decir niños y niñas no es incluyente ni excluyente, ni resuelve el problema de los niños y las niñas. De ser líderes y lideresas, que además nos estamos inventando unos lenguajes que no están en el lenguaje de la Real Academia. Bueno, es que podemos crear lenguaje. Entonces nos hemos metido en un problema de puro lenguaje y es un tema discursivo y semántico, que porque yo no me dirija a un grupo de personas como compañeros y compañeras, estoy siendo excluyente con las mujeres, o estoy haciendo un discurso negativo de género, o como lo llaman algunos, la famosa discriminación positiva, ¿no es cierto? O la discriminación negativa, o la simple discriminación. No, a mí me parece que el tema no es de lenguaje. Y ahí aprovecho su pregunta para mostrarle cómo en las comunidades indígenas, y como lo dicen ellos en las entrevistas que pude realizar y en algunas historias, el tema de género no existe. El tema de género es una importación de la llegada de los españoles. Y se lo voy a explicar de esta manera, si usted me lo permite, son 3 minuticos de hacer una lectura muy bella, un cuento absolutamente hermoso que me encontré en unos documentos en el municipio de Toribío. Se llama El tejido de la vida de las mujeres y hombres NASA. Yo lo voy a leer esto y usted va a entender cuál es la semblanza y cuál debería ser el lenguaje y el pensamiento de todos en cuanto al discurso de género. Y habla sobre el origen de la comunidad NASA. Desde los primeros tiempos existió el Nej, hombre y mujer al mismo tiempo, y otros espíritus y seres que habitaban el espacio. Después de un tiempo estos seres construyeron la tierra. Pasado un tiempo, la tierra empezó a ser habitada por 2 espíritus en forma de vientos. Un viento era mujer y el otro hombre. Los dos recorrían la tierra sin rumbo, a veces rápido, a veces despacio. Un día, en una de sus correrías, se encontraron, maravillándose y preguntándose acerca del otro. Después del encuentro, en ocasiones recorrían la tierra juntos, y sus alegrías eran tan fuertes que producían grandes remolinos. A veces se detenían y danzando expresaban la alegría de estar juntos. Un día se casaron y se detuvieron. Se miraron fijamente reconociéndose. El viento mujer llevaba un anaco fajado con un chumbe de múltiples figuras y colores. En su cintura cargaba una vara que en la punta tenía un atado de lana para hilar. Era una vara de mando. El hombre viento vestía una ruana de color negro y un pantalón de color blanco que le llegaba a los tobillos, y sus pies estaban descalzos. En su cabeza lucía un sombrero de pindo, y en su mano izquierda llevaba un bastón de oro. Habiéndose reconocido, cada uno se detuvo sobre la cima de una montaña. Mirándose fijamente, se preguntaron quiénes eran. La mujer dijo: soy Uma, soy quien teje la vida. El hombre dijo: soy Tai, y también tejo la vida. La mujer vio la necesidad de saber qué sabía hacer el viento hombre, y él también quería saber lo que sabía hacer la mujer. Después de haber conversado sobre sus saberes, Uma y Tai decidieron conformar una pareja y así construyeron más saberes y dieron origen a la vida de los NASA. Por tal razón, Uma es nuestra bisabuela y Tai nuestro bisabuelo. Cada uno compartió sus saberes con sus hijas e hijos.
Uma y Tai conceden a sus hijas el espíritu Uxá y a los hijos el espíritu de Sat. Estos espíritus entrelazan sus energías para conservar y reproducir la vida de la comunidad NASA. Mire, José David, ese cuento de la mitología o de la cosmovisión NASA dice que el hombre y la mujer existen, y existen desde el principio, y son espíritus. Y el espíritu Nej es hombre y mujer al tiempo. No es una cuestión de lenguaje. No es una cuestión de decir niños, niñas, hombres, mujeres, compañeros, compañeras, etc. Cuando se reduce el problema de género al lenguaje, a mí me parece una cuestión más discriminatoria y más excluyente todavía. Ese es el gran problema que yo veo en el lenguaje común que se usa hoy y se vulgarizó. Y pues tenemos unos referentes cercanos de personajes que se inventan lenguajes para quedar bien. Y lo más preocupante, José David, es que el pueblo ovaciona ese tipo de expresiones porque son muy excluyentes. Entonces, por eso digo, se ha convertido en un lenguaje político que atrae. Claro, atrae votos. Atrae, por supuesto. Y atrae a aquellos que piensan que la cuestión de género incluyente es del lenguaje. Y ahí no está. Es poder entender cuál es, como lo digo yo en mi trabajo, el rol de cada uno en la sociedad. Y ese rol, poderlo hacer. Pero tampoco radicalizarlo, por ejemplo, como también lo he escuchado muchas veces, no, es que el rol de la mujer es mucho más complicado porque es que la mujer, además de trabajar, va a la casa y trabaja. Hombre, también hay hombres que lo hacen. Siempre hemos visto al hombre afuera de la casa y a la mujer adentro de la casa. No, son roles que se comparten, son funciones que se distribuyen. ¿Cómo tenemos cada uno las funciones cumplidas? Pero con el lenguaje no se resuelve el problema. Me parece pues que está este cuentico de la cosmovisión NASA, a mí me apasiona, a mí me encanta ese cuentico porque me dice lo que es la mujer y el hombre al tiempo. Son viento y construyen vida. Y muestra una visión arqueológica, digamos, en la que la comunidad, por lo que escucho de la lectura que acabas de hacer, era bastante incluyente. Demasiado incluyente. Inclusive hay en la historia también de la comunidad NASA, se relata cómo es el crecimiento de la mujer y cómo es el crecimiento del hombre. El crecimiento de la mujer está ligado al tejido de la mochila, de la higra, como la llaman ellos. Y el crecimiento del hombre está ligado al cultivo, la siembra. Entonces el hombre va y cultiva, la mujer teje. ¿Y qué teje? Vida. ¿Y qué cultiva el hombre? Vida. ¿Cuál es la diferencia? El rol. Pero los dos están construyendo vida y los dos son viento, hombre y mujer. Muy bien, con esta bella reflexión vámonos a una pausa. En Voces del Derecho conocerás la actualidad jurídica con la visión profesional y especializada de expertos académicos. Por medio de entrevistas, debates y opinión se abordan temas sociales en un lenguaje sencillo. Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Tu voto construye nuestro futuro. Tu voto. Mi voto cuenta. Por nuestro país. Para que construyamos nuestro presente. Por nuestro futuro. Para que no repitamos la historia. Prácticas para un buen ejercicio electoral. Una producción de Uniminuto Radio para la Red de Radio Universitaria de Colombia. Si lo que quiero es el desarrollo de mi municipio, es fundamental entender quiénes serán los candidatos para los cargos públicos que trabajarán en la región. Permitir que lleguen extraños para elegir servidores públicos es dejar que otros decidan por mí. En definitiva, es un autoengaño. Esta práctica se conoce como trasteo de votos o transhumancia electoral. Al respecto, Camilo Mancera, de la Misión de Observación Electoral, afirma: Usted no tiene por qué votar y elegirle un candidato en otro lugar que no es su residencia. Digamos, esto es el fraude en la inscripción de cédulas y usted ya lo ve como una mala práctica, porque es que aquí no me pueden llenar mi municipio de personas que no saben las necesidades de mi municipio, para que escojan a una persona que de pronto no es lo que nosotros queremos. Entonces, otro delito para tener en cuenta, que también lo denominan la transhumancia. Si detecta este tipo de conductas, no dude en denunciarlas ante los organismos de control, como la Fiscalía, la Procuraduría o la Personería Municipal.
El compromiso es de todos. De nuestras decisiones depende el futuro de nuestro país y nuestro territorio. En conjunto podemos construir una Colombia equitativa, donde se cumplan los derechos para todos. Depende de nosotros y de nuestras decisiones informadas, responsables y éticas la construcción del país que soñamos. Esta es una producción de Uniminuto Radio, Transparencia por Colombia, la misión de observación electoral y la propuesta pedagógica No vote el voto de la Fundación Foro Nacional por Colombia para la Red de Radio Universitaria de Colombia. Encuentre más información en www.transparenciacolombia.org.co, www.moe.org.co, www.foronacional.org y radio.uniminuto.edu. En Voces del Derecho conocerás la actualidad jurídica con la visión profesional y especializada de expertos académicos. Por medio de entrevistas, debates y opinión se abordan temas sociales en un lenguaje sencillo. Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Volviendo al tema de las comunidades indígenas y el discurso de género, quisiera, Diego, que nos comentaras algo que observé en tu trabajo de grado, y es una conexión muy fuerte que existe entre que la Corte Constitucional colombiana haya identificado las comunidades indígenas como un sujeto de derecho y el respeto que debe haber hacia esas culturas que existen en nuestra nación, sobre todo por lo siguiente. A mí hay una cosa que me atormenta un poquito, y es dentro de la multiculturalidad y el respeto a las culturas ancestrales que tiene la Constitución del 91, siento que a veces puede haber cierta tensión y en cierta medida conecta mucho con algo que dijiste en respuesta a una pregunta antes de la pausa, y es nos comentabas, es que aquí el problema de género de pronto lo trajeron los españoles, ¿cierto? Y a veces pienso también que con estas culturas, de pronto nosotros hacemos lectura de esas culturas desde nuestros códices occidentalizados, y entonces queremos llevar el evangelio de lo que nosotros entendemos por derechos humanos, por etcétera, a este tipo de culturas, y no sé en qué cierta medida eso también sea una violencia y entra en tensión. Cuando uno aborda una cultura se le dice, bueno, le va a enseñar a que sea incluyente, ¿cierto? Pero ¿en qué medida le estoy enseñando en realidad algo que ya a su manera y desde su códice cultural se maneja? O que no lo tiene. Entonces ahí fue donde tratamos de ser respetuosos en el trabajo con estas comunidades, en no llegar a decirles, ustedes tienen un problema de género. ¿Qué es lo que normalmente el investigador hace? Yo voy a investigar un problema que usted tiene. No. Aquí el abordaje que hicimos primero es, vamos a conocer, y por eso lo dije en la primera reflexión de esta entrevista, vamos a conocer la cultura. Bueno, yo llevo 10 años trabajando con comunidades indígenas. Yo trabajo en Toribío dos veces al año, estoy 15 días en el municipio de Toribío trabajando con comunidades indígenas. Entonces, pues no me las conozco completas, pero ya sí conozco un poco de su cotidianidad, ¿verdad? Entonces llegar a decirles, ustedes tienen un problema de género, que es casi que entrar en ese mismo choque que entraron los españoles con nuestras comunidades. Ustedes salvajes, nosotros civilizados. Hombre, ¿quién definió el criterio salvaje civilizado? Nuestros indígenas o nuestros nativos, como los llamo yo, podrían ser civilizados dentro de su cultura, ¿no es cierto? Y en la aculturación que hacen los españoles los llaman salvajes, ¿verdad? Lo mismo sucede aquí. Pretender llevarle a una comunidad un problema donde uno no sabe si es real o no es real, y que con el cuento de la cosmovisión que hice ahorita de Uma y Tai, uno podría decir, el problema de género no es de natura en las comunidades indígenas. ¿Cuál es el tema? Entonces empezamos a encontrar que era un tema de roles, y donde las mujeres, por supuesto, empezaron a buscar tener la oportunidad de desarrollar los roles de los hombres. Ahí es donde diría uno, viene el choque de género entre hombres y mujeres, porque si digámoslo,
entre comillas, son celosos entre sus roles. Al hombre no le gusta que se metan en su cultivo, a la mujer no le gusta que se metan en su tejido de mochila o de jigras. Pero ya los ve a uno, la mujer cultivando, la mujer en el cabildo, la mujer, tengo una experiencia muy bonita, que creo que la conté en la oportunidad anterior. Ángela María Pequí fue alumna mía, y cuando yo les hablaba de todo el tema de derechos fundamentales, ella me decía, profesor, yo un día voy a llegar a ser gobernadora del Cabildo. Yo le decía, Ángela, qué bien. Me dice, pero hay mucha resistencia. Mire que no habla de discriminación, sino de resistencia en que la mujer pudiera llegar al Cabildo. En enero de este año fue nombrada alcaldesa mayor del resguardo de Toribío. Es un logro maravilloso. ¿Por qué la nombraron alcaldesa mayor? Hombre, por su destreza, por sus habilidades, porque es igual a los hombres, ¿verdad? Entonces sí, es una cuestión muy importada, y es una cuestión, digamos, que entrar a buscar el problema sin uno saber si verdaderamente hay o no hay un problema. Entonces aquí lo que encontramos fue una oportunidad de decirle a la comunidad, analicemos la situación de género de la comunidad, ¿sí? Sí se evidencian algunas formas de discriminación, por supuesto, que es lo que llaman ellos resistencia, el hecho de que no sean muchas mujeres gobernadoras, alcaldesas, guardias indígenas, lideresas, como dicen ellos, es una cuestión de resistencia y de roles, pero lo han empezado a lograr. Entonces eso cambia el panorama, digamos, natural de las comunidades, en permitir a las mujeres la oportunidad de ingresar a la sociedad. Ahora, una cosa muy clara, que también lo señalan muchas mujeres líderes comunitarias de las que pude entrevistar: la misma mujer dentro de la comunidad indígena, comillas, se autodiscrimina. No es que se autodiscrimina, tiene tan claro su rol que se queda en su rol y no se quiere salir de su rol. El problema es que cuando ve que una mujer quiere salirse de su rol, la critica, la censura y la cuestiona, y ahí viene un tema de discriminación. Ahí sí, porque la misma mujer niega la posibilidad de que la mujer entre en ese rol. Ese tema sí es preocupante. Bueno, ¿podría eventualmente esa cultura invocar esos derechos fundamentales que tiene como un sujeto colectivo de derechos frente, por ejemplo, a situaciones donde se pretenda imponer un esquema de valores como el occidentalizado que nosotros tenemos? Sí, y hay varias sentencias, José David, y en el trabajo están plasmadas, pero voy a referir dos o tres sentencias especiales. La sentencia T-116 de 2011, comillas, las comunidades indígenas son consideradas como sujetos de especial protección constitucional y titulares de derechos fundamentales. La comunidad, no el individuo indígena, está reconociendo a la comunidad en pleno como un individuo. Y una sentencia mucho más cercana, la T-049 de 2013, que señala lo siguiente: las comunidades como sujetos de derechos fundamentales. Número 1, la protección constitucional a la identidad e integridad étnica. Número 2, y hace todo el desarrollo de cada uno de estos puntos que va a señalar. La protección constitucional a la identidad e integridad étnica, cultural, social y económica de las comunidades indígenas. La protección a una educación especial o etnoeducación. Número 3, y el derecho fundamental a la consulta previa. Si usted se pone a analizar eso, está hablando de la comunidad indígena como sujetos de derechos fundamentales, no las mujeres y los hombres. Entonces mire que ahí, volviendo al tema del lenguaje, entiende uno desde la lectura de esta sentencia T-049, que es que la Corte Constitucional se está refiriendo a un colectivo social independiente de quienes lo integran, hombres y mujeres. Aquí no está haciendo un reconocimiento, por un lado, de los derechos de las mujeres y por otro lado de los derechos de los hombres. No, está reconociendo los derechos de toda la comunidad, hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, ancianas. Pongámosle el lenguaje de los y las, ¿no? La Constitución está diciendo, mire, la comunidad indígena, cuando viene a reclamar sus derechos, está actuando como un sujeto, no como un hombre, no como una mujer. Está reclamando un derecho como sujeto individual,
de derechos colectivos. Hombre, eso es un concepto fabuloso. Desde el pensamiento constitucional colombiano y los avances de la Corte Constitucional, me parece que es un avance de años. Aquello que no se logró en muchas constituciones, en muchas leyes, en una sentencia, lo logra ampliamente la comunidad. ¿Será que ahí la Corte reconoció a ese de la historia que usted nos cuenta, que era hombre y mujer al mismo tiempo? Con toda seguridad reconoció al NEG, el hombre y la mujer, y simplemente dice sujetos de derechos fundamentales. Y así la comunidad puede reclamar un derecho individual o un derecho colectivo, ¿sí? Sin necesidad de que tenga que ir el hombre o la mujer a reclamar sus derechos. El representante de la comunidad viene y lo pide por todos. Eso para mí es un avance fundamentalísimo vía Corte Constitucional. Bueno, quisiera que hablara un poquito, Diego, de la experiencia, ya que la menciona, pues, y lo otro es que sí, yo lo presenté a usted desde el lado que más lo conozco, que es el lado del derecho informático, pero es verdad que usted lleva años trabajando con comunidades indígenas, se me había pasado hacer la mención al asunto. Lo que pasa es que de todos modos para mí es un choque ver que Diego no sacara una tesis en maestría en relación a propiedad intelectual, protección de datos, derecho informático, me tiene todavía... La sacaremos en el doctorado. Sí, muy probablemente. Diego, en esa experiencia que usted tuvo, porque usted visitó las comunidades, varias veces ha estado con ellos, ya más no de una perspectiva del derecho, sino sociológica, ¿qué perciben esas comunidades? En el momento actual, no digamos lo histórico, ya nos comentó cómo es la visión histórica a través de esa lectura que nos hizo, sino cómo están viviendo estas comunidades en estos momentos, cuáles son las expectativas de, por ejemplo, las mujeres en esas comunidades, cómo ven los varones a las mujeres. Quisiera también aquí hacerle extensiva una pregunta que le hicimos en su momento a la profesora Sanchís, y es ¿cómo está el discurso LGTB en esas comunidades? Si es que existe un discurso de ese tipo, etcétera. José David, uno se sorprende de encontrar, digamos, tanta visión de mundo en las comunidades indígenas. Cuando uno mira desde la parte occidental, y permítame decirlo así, pues, para poder diferenciar de las comunidades indígenas, uno piensa, y se lo confieso, muchas personas me han preguntado, ¿cómo se visten? O sea, mire que para nosotros, desde el pensamiento occidental, todavía es curioso para quien no ha estado en una comunidad indígena preguntar, ¿cómo se visten? Mire, se visten normal. ¿Cómo hablan? Hablan normal. ¿Cómo viven? Viven normal. Y cuando estoy diciendo viven normal, viven como nosotros, hablan como nosotros, se comportan como nosotros. La diferencia, si podemos hablar de diferencia, es su origen étnico, que su origen étnico radica en un pensamiento ancestral, no eurocentrista, que es nuestro pensamiento occidental. Nosotros somos eurocentristas por excelencia. A nosotros nos dijeron que el origen de la vida está en Europa, y que son los españoles y los europeos los que hicieron el mundo, pero nunca hemos visto a los chinos, nunca hemos visto a los japoneses, nunca hemos visto la parte oriental del pensamiento. Aquí, cuando uno interactúa y cuando intercambia con comunidades indígenas, encuentra una nueva forma de pensar, pero una nueva forma de pensar que dista de nosotros, en que ellos están, como lo dice la Constitución Nacional, ellos están en sus usos, costumbres y tradiciones, las defienden, las protegen y las respetan. Entonces, cuando uno encuentra esos usos, costumbres y tradiciones, uno dice, a ver, esto es un choque muy fuerte de una persona formada en la ciudad, formada en una capital como Medellín, para llegar a un pueblito, que se los digo, es que yo quisiera hacer una descripción de Toribío, y los oyentes dirían, no, pues se está describiendo el paraíso. No es el paraíso, es un pueblito allá en medio de las montañas, en el norte del Cauca, en las montañas de Colombia, donde están unos personajes siniestros, y que todos identificamos a los indígenas con unos personajes siniestros. No, son personas maravillosas, son personas cálidas, y donde uno interactúa con hombres y mujeres, y al hablar con hombres y mujeres, uno en el discurso no encuentra la diferencia entre el hombre y la mujer, que obviamente en la ciudad uno sí encuentra diferencia en el discurso de hombre y mujer, ¿verdad? No, en el discurso, en la conversación, en el diálogo, en el interactuar, en el conocer a estas personas, hombres y mujeres, uno dice, son el NEG, o sea, son viento, son tal cual lo describe ese cuento de su cosmovisión, con sus roles y obviamente con sus diferencias.
pero no es una diferencia con la que estén discutiendo en el día a día o que en el discurso, cuando he tenido la oportunidad de estar en asambleas de ellos, el tema del género no es recurrente. Y cuando está el tema de género en el lenguaje, es impostado, es traído de Occidente. O sea, aquellos que les llaman el lenguaje de amigos, amigas, hombres, mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, hombre, la relación, las personas, el comportamiento, es un comportamiento de personas totalmente civilizadas como nosotros, con un pensamiento en donde uno no advierte de entrada el tema de género. Uno advierte el tema de género cuando entra en relación con ellos. Empieza a descubrir los roles y empieza a descubrir las diferencias, pero no las diferencias por el marcaje, por ejemplo, como tenemos nosotros en nuestro mundo occidental, que el 30 o el 40% de los cargos públicos tienen que ser de mujeres. No, para ellos no existe el concepto del 30 o el 40% de los cargos públicos para mujeres. Existe es que si una persona tiene las capacidades para llegar a ese cargo de gobernador, de líder, de alcalde mayor, esa persona, sea hombre o mujer, tiene el cargo. Entonces ahí es donde se diluye ese concepto y entiende uno que la comunidad es una, como lo dice la sentencia de la Corte, es un sujeto, toda la comunidad. Y todos están trabajando, hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, en el desarrollo de su plan de vida. Eso es lo que los orienta a ellos, plan de vida. Y en el plan de vida no está el concepto de género. En el plan de vida está unos grupos que trabajan el tema de niños, niñas y adolescentes, unos grupos que trabajan el tema de mujeres, unos grupos que trabajan el tema de hombres, otros grupos que trabajan el tema de violencia intrafamiliar, otros grupos que trabajan el tema de medicina tradicional, otros grupos que trabajan el tema de gobierno. Entonces, todo gira en torno de su plan de vida. Y su plan de vida es un plan de vida comunitario, no segmentado para hombres o mujeres. Antes de irnos a la pausa, me faltó de pronto, yo creo que sí se lo pregunté, pero de pronto lo omitió profesor Diego. ¿Y existe algún discurso LGTBI en esas comunidades o definitivamente no? Hombre, yo no lo advertí. Pues en las comunidades con las que he compartido no he visto el tema como un tema, digamos, donde se excluya o donde se discrimine. No lo pude ver, no puedo decir que no lo hay, y de hecho no lo abordé. Pues es un tema absolutamente transparente para mí en mi investigación. No lo abordé, no lo advertí. Sí veo personas, uno ve con su comportamiento y su forma de ser que son comunidad LGTBI, pero no les veo desde mi percepción, sin ahondar en el tema, algún tipo de discriminación. Okay, muy bien, vamos a una pausa. En Voces del Derecho conocerás la actualidad jurídica con la visión profesional y especializada de expertos académicos. Por medio de entrevistas, debates y opinión, se abordan temas sociales en un lenguaje sencillo. Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Profesor Diego, no dejo de aprovechar en esa experiencia que usted tiene con estas comunidades indígenas y el hecho que nos contaba que pese, por ejemplo, a ese caso que nos dio de la dama esta que llegó a la alcaldía del resguardo, que cómo funciona el poder en la comunidad nasa, cómo es el sistema de decisión y control, y dentro de ese sistema cuáles fueron las resistencias a las que se tuvo que enfrentar esta dama y a las que se tienen que enfrentar las mujeres de esta comunidad para acceder a la toma de decisiones y al poder. Mire, José David, hagamos un compromiso usted y yo. usted que es profesor de una materia bastante complicada que a uno le dicen en el pregrado que si sabe de obligaciones, sabe de derecho. Yo le voy a hacer una propuesta. Llevémonos un grupo de estudiantes de la facultad a que veamos un proceso democrático de esas comunidades. Y le estoy diciendo proceso democrático con énfasis. ¿Por qué? Porque las decisiones de la comunidad son decisiones colectivas, no son decisiones individuales. El alcalde, el gobernador, es un representante de la comunidad para las cuestiones básicas de administración de la comunidad. Pero cuando vamos a administrar situaciones de fondo de la comunidad, es colectivo. Eso es lo que llaman ellos las asambleas y es lo que llaman las mingas. Entonces, para la elección del representante, todos los años hay cambio. Todos los años, empiezan el 1 de enero hasta el 31 de diciembre.
Entonces usted tiene un periodo de 1 año para ejecutar ¿qué? Las cuestiones básicas de administración de la sociedad. Lo colectivo es permanente. ¿Quiénes están en lo colectivo? Están los mayores, están los tehuala. Los tehuala son los médicos tradicionales, son los sabios de la comunidad. Están la guardia indígena, están los alcaldes, ¿sí? Y los gobernadores de los cabildos. Entonces, usted se encuentra en la Maloca. La Maloca es la casa espiritual máxima de los Nasa, lo que llamaríamos aquí en la ciudad la choza, una choza grandotota, donde se reúnen mambeando coca. Y mire que le estoy hablando de una cantidad de símbolos. El mambear coca no es trabarse, ¿sí? El mambear coca hace parte de la cultura de ellos, ¿no es cierto? El consumo de la chicha no es embriagarse, no es emborracharse, no es la rumba. La chicha acerca a los líderes a las comunidades, ¿no es cierto? Entonces, los rituales que hacen ellos, los rituales de purificación, de sanación, los juicios, todos son colectivos. Entonces, ese colectivo se reúne en la Maloca. Entran, lo voy a poner 1 hora, entran a las 8 de la mañana. Y si el asunto no se ha resuelto, dentro de 3 días, no crea que se han ido. Como esas asambleas que conocemos en algunas universidades, donde se disuelve a las 10, 11 de la noche y ahí sí votamos. No, permanecen hasta que se toma la decisión en colectivo y no se van. Entonces, uno cuando ¿Y el sistema es consenso o es por mayoría? Es consenso. El sistema es consenso. Y se arman sus discursos y sus pelotas. Y uno piensa que están bravos. No están bravos. Están debatiendo y están presentando argumentos, no están presentando poder. Porque una cosa es cuando el consenso es por poder, que eso suena absurdo, ¿no es cierto? Uno dice, es consenso por poder, no es consenso. Eso es lo que vemos. No, aquí no es consenso por poder, aquí es consenso por comunidad. Y cuando uno dice consenso por comunidad, hombre, yo me imagino los griegos. Yo veo una asamblea de comunidad indígena en la Maloca, y digo, ahí están los griegos, están pensando, están resolviendo el asunto colectivo. Y de esa manera, en ese asunto colectivo, si vamos ya a las decisiones particulares, si la mujer se postula, Ángela María Pequi, se postula y dice, yo voy a ser alcaldesa mayor y aquí están mis pergaminos. Yo he hecho esto, mi plan de gobierno es esto, lucho por la comunidad, trabajo, soy formada, que eso es otra cosa, el acceso a la educación de las mujeres es fabuloso. Yo tengo grupos, el último grupo que tuve en enero pasado, le puedo asegurar que el 80% eran mujeres. Y entonces uno nota la diferencia también. Más mujeres formándose académicamente. ¿Para qué? Para servirle a la comunidad. Entonces hay una participación y hay una participación no por el interés del poder. Hay una participación por el interés de la comunidad. Aquí el interés sí es comunitario. Ellos no reciben nada. Los dineros de transferencia del Estado los administra la alcaldía y les va dando de a poquitos al resguardo. Entonces no podría hablar uno ni siquiera de corrupción, ¿sí? Obvio, estoy presentando un panorama perfecto, debe haber sus cosas, ¿no es cierto? Pero uno lo ve y uno dice, esto funciona. Y aquí no hay intrigas políticas, aquí no hay intereses personales, ¿sí? Aquí no hay el tema de contratación o de corrupción. Aquí se está luchando por una comunidad porque están convencidos de eso. Y uno dice, hombre, esto debería ser así. Por eso le propongo, vámonos en una salida de campo con los estudiantes para que estudiemos teoría de las obligaciones y verá cómo cumplen la teoría de las obligaciones. Me imagino que ellos tienen su propio sistema normativo al amparo de ese 246 de la Constitución, ¿sí? Tienen su propio, y es una jurisdicción especial. Recuerde, no sé si estoy mal, el año pasado, el año antepasado, que se cuestionó un juicio que hicieron a unos guerrilleros que asesinaron a un par de líderes comunitarios. Ese juicio se cuestionó desde aquí de Occidente, que cómo era posible que hacían eso, que cómo era posible que en 5 días se hubieran resuelto. Qué maravilla que los jueces se fueran para allá para ver cómo administran justicia. Pero es que la justicia que administran es con fuetazos o con hacerle un refresco a la persona porque tiene un demonio por dentro o el cepo, pero es que son formas retributivas y resocializadoras dentro de la comunidad, pero que no se quedan ahí. A estas personas les dieron de fuetazos, por supuesto, pero están en la cárcel. ¿Por qué? Porque actúan armónicamente con el sistema ordinario colombiano. No es una justicia aislada, como la pensamos.
Entonces es otra cosa que hay que pensar también en la formación de nuestros estudiantes, que yo quiero que les llegue este mensaje a los estudiantes. No pensemos que los indígenas allá se juzgan como les da la gana. No, es un sistema armónico entre sistema propio y sistema ordinario, y interactúan con fiscalía y con todo esto. Entonces es bien interesante el sistema de administración de justicia también. Profesor Diego, ya pues como para concluir, quisiera preguntarle sobre lo siguiente. Después de esa experiencia en esas comunidades, de su trabajo de investigación que lo llevó al título de magíster, de la conexión entre academia y campo, porque usted pudo ver la comunidad, cómo vivía, cómo estaba funcionando, pudo entrevistar a las lideresas de la comunidad. Sí, ya está con el lenguaje, José David. Sí, es contagioso. Se pega. Ya veremos a José David investigando en género. Una duda muy concreta que tengo es, ¿será que la discriminación, será que la mujer indígena en la comunidad Nasa necesita una protección al interior de su comunidad, o la protección la necesita es en el otro ámbito, en el ámbito que trasciende esa comunidad, que es el ámbito nacional, de pronto porque tenemos problemas de género sumados a problemas de falta de protección a las culturas ancestrales que tiene nuestro país? Yo pienso que hemos querido trasladar nuestro problema desde acá hasta allá. Hemos querido ver el problema. Vuelvo y repito, yo no estoy diciendo que no exista el problema. Si de fondo hay situaciones, ¿no es cierto? Pero querer decir es que todo el mundo tiene problemas de género, porque yo lo pensé así, tiene que ser así. Mire lo que dice Carmen Bitonás. Carmen Bitonás es una señora de ¿cuántos años? Le puedo decir que es una mujer de unos 75 años. La entrevista con Carmen Bitonás, José David, duró 2 horas y media. 2 horas y media escuchando a una señora con una voz pausada, con una voz melódica, con una voz indígena natural, hablando de toda la historia de la comunidad, porque ella es la historiadora de la comunidad. Y dice esto: el centro de la casa es la mujer y luego el hombre. Y a partir de ahí empieza a explicarle a uno algo que yo no sabía, José David y oyentes, y que se los voy a contar. En las casas tradicionales indígenas y en muchas casas tradicionales de nuestros abuelos hay un fogón de piedra, ¿lo recuerda? Sí. Ese fogón de piedra tiene 3 piedritas, ellos lo llaman la tulpa, y la tulpa representa una piedra en la mujer, otra piedra al hombre y la otra piedra a los hijos. ¿En dónde se conversa mejor? En la casa de las abuelas, en la cocina, es el punto de reunión. Entonces dice Carmen Bitonás, el centro de la casa es la mujer y luego el hombre. Pero esto cambia con la llegada de muchas culturas, refiriéndose a aquellas culturas que llegan y cambian el pensamiento. El tema de género para Carmen Bitonás no es una cuestión natural, es una cuestión importada. Entonces, claro, ahora la vemos y hay que estudiarla. Yo no niego que haya que estudiarla, porque ya lo hay, porque se importó, porque se permeó completamente el sistema tradicional, y entonces la cuestión de género, la transversal de género, por supuesto que entró, y hay que determinar, como lo dice Carmen Bitonás, dónde entró, cuándo entró y qué es lo que hay que abordar. Hay que abordar el problema de género actual, o hay que analizar el problema de género desde la ancestralidad. Ahí fue el centro de mi investigación. Yo lo estudié desde la ancestralidad para poder entender la realidad actual y entender que las mujeres, y muchas de ellas dicen, por ejemplo, Dora Elsa Salas, dice, hasta algún tiempo la única función de la mujer era el hogar, pero las mujeres han dado la lucha para demostrar que son capaces y lo han logrado, ¿no es cierto? María Dominga Mestizo, ex gobernadora del resguardo de San Francisco. La mujer antes estaba relegada en sus roles. El reconocimiento se logra cuando se empieza el programa de la mujer. El cambio se da por la decisión de la mujer. Mire que la mujer es la que decide meterse en el rol político, en el rol social, y es recibida, y los hombres la reconocen. Bueno, esa reflexión pienso que es el escenario de cierre excelente para este programa. Le agradezco mucho, doctor Diego, la colaboración, y esperamos tenerlo nuevamente. José David, muchas gracias. Esperamos estar nuevamente aquí, bien sea con género o bien sea con derecho informático. Sí, esperamos que el doctorado ya volvamos a las filas del derecho informático. Gracias, José David, muy amable. Hasta luego.
En Voces del Derecho conocerás la actualidad jurídica con la visión profesional y especializada de expertos académicos. Por medio de entrevistas, debates y opinión, se abordan temas sociales en un lenguaje sencillo. Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio.